Bien, pues sean todas y todos bienvenidos a esta sesión titulada Monitoreo y Evaluación de las Acciones del PAE y del PAS, propuestas para recolectar información mediante la observación. Mi nombre es Silvano Hernández y bueno, pues tengo el honor de estar con ustedes en esta mañana y bueno, pues vamos a trabajar un material que he preparado con mucho ánimo, con muchos deseos de que nos ayude a reflexionar y analizar nuestras propias prácticas tanto a nivel de equipos de supervisión como jefes de sector, jefas de sector. Cuando hablamos de la observación de las prácticas, inmediatamente se nos viene el pensamiento, se enfoca, que esa observación se enfoca a las prácticas de los docentes. Y sí, vaya, sí, es una de los ángulos desde donde se puede utilizar, ¿verdad? Y es útil la observación para ir a un aula y observar lo que nuestras colegas o nuestros profesores están trabajando dentro de sus clases. Pero además de esa función, la observación también nos sirve y es de gran utilidad cuando la utilizamos dentro de la dinámica de nuestro equipo de supervisión. Cuando ustedes, y voy a hablar de las jefas y los jefes de sector, van a los consejos técnicos de sector o de zona y observan la dinámica que se da entre los colegas supervisores y supervisores que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Entonces, quisiera proponerles que en nuestra sesión de esta mañana, digo, dejemos como aparte, porque ya lo vieron con Raúl incluso la semana pasada, en cuanto a la observación de las prácticas docentes. Y en esta reunión nos enfoquemos en cómo utilizar la observación en las prácticas supervisoras, en las prácticas de asesoría técnico-pedagógica y en las prácticas de las jefas y los jefes de sector. Entonces, ese es el ángulo que vamos a utilizar para la sesión del día de hoy. Bien, recordemos, y aquí muestro los esquemas que se utilizan en la Secretaría de Educación de Guanajuato, que han sido construidos por el equipo que dirige la maestra Ana Isabel, en donde se encuentra la maestra Taide, el maestro Antonio, y bueno, pues hay otros maestros más que están dentro de ese equipo, el maestro Alfonso, etcétera, ¿no? José Luis, me parece. Y desde hace varios años, la Secretaría ha venido desarrollando su propia metodología en cuanto a la forma de trabajar el plan de asesoría de las zonas como el plan del sector. Y aquí estas imágenes muestran el esquema gráfico que ustedes ya conocen, ¿no? Y podríamos decir que dentro de estos planes de trabajo de zona o de sector, tenemos grandes aspectos que se buscan atender, ¿verdad? Como son las prácticas de los docentes que mencionaba, las prácticas de los directores escolares, directores y directoras, pero también las prácticas del equipo de supervisión conformado por supervisoras, supervisores ATPs. Bien. Estos grandes prácticas o ámbitos, también como se les denomina dentro de los planes, tienen algunos elementos muy particulares en los que ustedes generalmente centran su atención. Por ejemplo, si hablamos de las prácticas docentes, ustedes en muchos casos estarán ahorita analizando cómo los maestros manejan los planes sintéticos, los programas sintéticos, cómo están aterrizando las estrategias, las metodologías didácticas que se proponen, cuáles son las habilidades que poseen y las que necesitan desarrollar con más fuerza, con más urgencia, e incluso cuáles son aquellas situaciones de riesgo que se están presentando en las escuelas, ¿no? Y aquí tenemos en la presentación, pues algunos de esos aspectos que solemos enfocarnos en la práctica docente. Y no son los únicos, hay muchos otros más. Solo menciono algunos ejemplos. En cuanto a las prácticas directivas, pues que la escuela funcione con una regularidad operativa que es indispensable, que haya clases, ¿verdad? Que estén limpios los salones, que los maestros estén a tiempo, entre otras cosas. Que el ambiente de la escuela sea seguro, que sea saludable, que sea incluyente, que los maestros y los directores atiendan situaciones de riesgo para evitar casos extremos como los que hemos visto en otros estados, ¿verdad? De maestras que han sido agredidas físicamente, entre otras muchas cosas más que se pueden observar en entornos actuales. La cultura de la mejora, cómo se da entre los maestros, cómo se evalúa, si sigue siendo el examen el único instrumento o ya se complementa en una evaluación más integral, cómo se utilizan las evaluaciones externas para entender el contexto, el aprendizaje, la dinámica de la enseñanza, etcétera. Y como parte del equipo de supervisión en los PAS,
Tengo entendido, porque he estado revisando también el esquema que trabajan con el equipo de la maestra Ana Isabel y la maestra Taide, algunos de los criterios o aspectos que consideran en la práctica de los supervisores son los que tienen aquí. No enlisté todos, solo tomé algunos de ellos, porque son más, ¿verdad? Cómo se dan las relaciones interpersonales, si son armónicas, pacíficas, la cultura escolar, la diversidad social, la perspectiva compartida de mejora educativa, las condiciones académicas, cómo son, cómo se dan las condiciones de trabajo al interior entre los maestros y los directores, cuáles son los procesos de transformación y mejora que se han emprendido en las zonas, en el sector. Bueno, todos estos aspectos o criterios que aparecen en su PAE o en su PAS, de acuerdo a la función que ejerce cada una y uno de ustedes, fungen como aquel marco de referencia que el doctor Raúl nos hablaba en la sesión anterior, porque esto nos permite encuadrar toda la dinámica de trabajo que se da para lograr unas metas y para atender unos objetivos, ¿verdad? Porque recordemos que los objetivos provienen de unas situaciones problemáticas que se necesitan atender, ya sea en escuelas o en zonas que requieren más apoyo o las que están en el rubro de escuelas o zonas en general, ¿verdad? Bueno, ¿para qué nos sirve el monitoreo de estas metas? ¿Para qué nos sirve tener un plan de asesoría de la zona o del sector? Pues para contar con información parcial, y aquí subrayo ese tema de parcial. El monitoreo en eso es diferente a la evaluación de las metas. Aunque la evaluación puede hacerse antes, durante y después de trabajar el PAE o el PAS, el monitoreo de las metas se ubica en este proceso de recabar información en ciertos momentos del camino. Por eso hablamos de información parcial en el tema del monitoreo. ¿Para qué nos sirve contar con esta información parcial? Para definir los avances en un periodo de tiempo, de acuerdo con ciertas acciones. ¿Sí? Ustedes en ocasiones anteriores, en talleres presenciales, han expresado que uno de los principales retos que enfrentan los equipos de supervisión es contar con estas evidencias, con esta información que nos permita visualizar si realmente estamos caminando hacia las metas. ¿Por qué? Pues porque a partir de un objetivo, como lo podemos ver aquí en este diagrama, para llegar a una meta, para lograr una meta de acuerdo con un objetivo, necesitamos tener muy clara la problemática o la necesidad que vamos a atender, que queremos atender como equipos de supervisión o jefaturas de sector. ¿Cuáles son los ámbitos de intervención o los aspectos o criterios que vamos a atender? ¿En dónde está encuadrada esa situación enmarcada? ¿Y cuáles son las acciones que vamos a realizar? Sin estos tres elementos, se nos va a hacer muy complicado definir cuál es la información que se necesita para determinar si vamos avanzando. Por ello, dentro del PAE y del PAS, es muy importante haber trabajado estos elementos para que el monitoreo de las metas esté alineado a una necesidad definida previamente y esa necesidad nos permita orientar nuestro trabajo hacia algo que queremos lograr en un futuro cercano. Quisiera plantearles aquí un caso, una situación para analizarlo juntos, ¿ok? Bien. Y quisiera empezar con la pregunta que están viendo en la parte superior de su pantalla. ¿Qué acciones ustedes consideran permiten monitorear esta meta que les voy a mostrar? Por eso aquí en acciones he colocado un signo de interrogación grandote para preguntarnos, ¿ok? Vamos a trabajar en Menti a continuación, entonces les voy a compartir el link de Menti para que ahí podamos interactuar. Veamos la problemática. Recordemos que las acciones surgen de una problemática de necesidad de asesoría y acompañamiento y esta problemática da pie, da la pauta para crear un objetivo, ¿ok? No podemos construir objetivos si no tenemos situaciones que atender. Eso está claro, ¿verdad? Y a partir del objetivo necesitamos establecer metas y aquí va una de ellas. Veamos cuál es el objetivo o esta situación que queremos atender. Fortalecer el proceso de elaboración del PAE que realizan los equipos de supervisión a fin de que implementen estrategias colaborativas que impacten en la mejora de su labor de asesoría y acompañamiento en la zona. ¿Okay? Bueno, esto es lo que nosotros necesitamos fortalecer, poniendo este caso, ¿no?
Entonces, que en las zonas los equipos de supervisión fortalezcan la elaboración de su PAE, ¿sí? Y la meta se ha establecido en este caso que el 100% de los equipos de supervisión del sector apliquen estrategias colaborativas al elaborar este PAE, a fin de mejorar su labor de asesoría y acompañamiento para el mes de noviembre, porque entendemos que el PAE lo empiezan a trabajar desde agosto, porque retoman la información del ciclo anterior en el Consejo Técnico de Zona, en los consejos técnicos de zona y de sector intensivos, van aquí como madurando el proceso de construcción del PAE, pensando que para noviembre pues ya lo tengan más construido, que claro, siempre se va a ir mejorando y se va a ir revisando, por supuesto, ¿verdad? Me parece que en este sentido el PAE es algo vivo, algo dinámico, algo que se tiene que estar continuamente analizando y replanteando y viendo hacia dónde se va caminando. Bueno, viendo esta problemática o necesidad de asesoría y acompañamiento y esta meta de que el 100% de los equipos de supervisión apliquen estrategias colaborativas al elaborar el PAE, ¿qué acciones consideran ustedes que sería pertinente realizar para lograr esta meta? Y aquí les voy a compartir en el chat de Zoom. Voy a detener un momentito el chat para que no se nos pierda, ¿ok? La información. A partir de este momento, pues no van a poder escribir en el chat, pero ahorita lo vuelvo a activar, ¿ok? Bueno, he colocado aquí en el chat la liga para que por favor le den clic y puedan compartirnos. ¿Qué acciones ustedes propondrían para que los equipos de supervisión apliquen estrategias colaborativas al elaborar su PAE? Entiendo que si no es que todos, pues la gran mayoría lo hace. Entonces, nada más compártanos un poco qué es lo que hacen para aplicar estrategias colaborativas cuando elaboran su plan de trabajo. Ahí compártanos si son tan amables. Muy bien, ya nos empiezan a llegar las respuestas. No se está viendo en la pantalla compartida la imagen de Menti. Gracias, Raúl. Aquí lo vuelvo a compartir nuevamente. A ver, ahí está. ¿Me confirmas? Eso. ¿Correcto? Ya queda. Ya, muchas gracias, Raúl. Bien, aquí ya nos están llegando algunas de las respuestas. Hay quien nos dice que analizar los resultados. Claro, me parece que eso es algo muy importante, ¿verdad? Conocer las características de las zonas, revisar en colegiado los indicadores educativos, por supuesto, eso son como unas brújulas, ¿verdad? Que nos ayudan a orientarnos en la construcción y en la implementación de nuestro plan. El coaching, el compartir ideas, generar espacios de reflexión, visitar las escuelas, por supuesto. La visita a las escuelas, pues es una actividad indispensable para ustedes. Realizar focos de atención, diagnóstico, solicitar por correo que se incluyan estas estrategias en los PAEs, dialogar con los directivos, intercambio de experiencias, diálogo reflexivo. Bueno, vaya, ustedes en esto nos dan cátedra a todos nosotros porque son los protagonistas de estas acciones, ¿verdad? Excelente. Muchas gracias por compartirnos aquí sus estrategias, sus acciones que proponen para aplicar estrategias colaborativas. Ahora, yo quisiera poner el énfasis en el término, en este concepto de estrategias colaborativas al elaborar el PAE, ¿verdad? Sabemos que muchas de estas acciones o de estas actividades que están compartiendo acá pueden ser o no ser colaborativas, ¿verdad? Sin embargo, aquí vamos a centrarnos en la característica, en el apellido de la acción, que es la colaboración. Muy bien. Bueno, esto que están compartiendo en el Menti también es descargable y también se los vamos a compartir para que tengan como todo este menú de acciones que han estado comentando acá. Obviamente todas las respuestas son anónimas, no aparece quién lo escribió, y esto hace que sea más rico porque ayuda a visualizar lo que toda la comunidad está realizando.
Compartir experiencias al colectivo docentes donde se reconozcan las estrategias o metodologías activas, trabajar en un clima propicio para que se dé el trabajo colaborativo. Muy bien. Entonces, podríamos englobar hasta lo que hemos visto acá, y hay más participaciones, más aportes aquí debajo, que pues aquí recuperamos la parte del diagnóstico, que es fundamental, el intercambio de experiencias entre colegas, y voy a abrir nuevamente el chat por si alguien quiere comentar en el chat, también lo puede hacer, ahí ya está activo el chat, así que pueden utilizarlo. Involucrar a docentes y encargados de la zona, claro. Identificar los recursos, problematizar con los directivos, dialogar con los consejos técnicos de zona, tener toda la información diagnóstica, diseñar pautas de trabajo común. Miren, también aquí aparece esto de las pautas de trabajo común, proyectos comunes para compartir experiencias exitosas. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos muy buenas noticias porque ya se están utilizando herramientas, propuestas, actividades que en años anteriores pues ya ustedes han ido profundizando. Muy bien, voy a regresar a la presentación, a ver si se ve mi presentación en Canva, ¿no? Perfecto. Sí, Muchas, perfectamente. muchas, muy bien. Ok, entonces voy a avanzar. Tratando de sintetizar un poco lo que ahí se está comentando, me he permitido colocar 3 acciones que pienso que está como muy alineado a lo que ustedes están comentando aquí en Menti y en el chat, como para hacer un resumen, ¿verdad? Pienso que una de las posibles acciones es que desde el ámbito, desde el criterio del equipo de supervisión y del ATP, que se denomina perspectiva compartida de mejora educativa, hay uno de los criterios o aspectos en los PAS que así se denomina, ¿sí? De acuerdo a lo que estableció la Secretaría de Educación. Perspectiva compartida de mejora educativa. ¿Qué significa esta perspectiva compartida? Que todos se involucran en el proceso de mejora de cambio de las escuelas, de las zonas, del sector. ¿Ok? Bueno, ¿qué acciones? Y creo que aquí coincidimos, hacemos clic con lo que ustedes están comentando. Coordina sesiones de trabajo para analizar la información obtenida durante el ciclo escolar anterior. Todo lo que ustedes están diciendo, indicadores educativos y el índice SAE, las evaluaciones internas de las escuelas, entre otras cosas, e identificar focos de trabajo en el sector. También mencionaban algunos de los aportes que han trabajado la detección de focos de trabajo. Bueno, esta sería una posible acción, ¿verdad? Una segunda, gestiona talleres para trabajar la metodología del PAE desarrollada por la SEC con los equipos de supervisión del sector. Seguramente esto también lo han hecho, ¿verdad? Porque no se trata solo de leer lo que la metodología, sino de analizarla, criticarla, compartirla, enriquecerla. Y una tercera acción que pudiese, y que creo que tiene que ver con lo que están ustedes comentando en el Menti, de compartir experiencias, organiza sesiones construyendo el PAE con espíritu colaborativo. Le puse así como un título probable, ¿verdad? En donde se compartan experiencias del proceso de elaboración del PAE realizado en el ciclo anterior. Entonces, recuperamos lo que hicimos el año pasado, el ciclo pasado, y vemos que nos funcionó, que habría que mejorar, qué reflexiones nos suscita todo ese proceso, y bueno, por ahí va, ¿no? Entonces, así las agrupé en 3 acciones. ¿Hay más? Seguramente que sí. Pero para efectos de nuestro ejercicio vamos a utilizar estas que aquí les propongo. Bueno, a partir de establecer acciones, de que ya tengo clara el objetivo, tengo clara la meta y tengo claras las acciones que voy a realizar. ¿Cómo monitoreo las metas a partir de esas acciones? 4 puntos que les propongo como indispensables. El primero, cuando queremos monitorear metas, necesitamos contar con evidencias y todas y todos ustedes lo saben. Pero esas evidencias deben aportar suficiente información para determinar el avance logrado a partir de la acción o acciones realizadas. Y retomo la frase de aportar suficiente información. ¿Ok? Podemos tener muchas evidencias, pero el criterio para seleccionar aquellas que nos van a ayudar a monitorear una meta es si nos aportan información sobre la meta. Y recordemos que acá la meta anteriormente estaba
el 100% de los equipos de supervisión aplican estrategias colaborativas al elaborar el PAE. Es decir, las evidencias tendrían que permitirnos contar con información sobre cuáles son esas estrategias colaborativas que se están implementando, que están realizando. Segundo aspecto, contar con instrumentos de observación nos permite identificar los cambios que se pretenden realizar en las prácticas docentes o directivas. En otras palabras, nos permiten confirmar si las evidencias que nos están entregando los supervisores, los directores o los docentes corresponden a un proceso de transformación o solamente se están ahí sentando a escribir en su computadora algo que no se está reflejando en la actualidad, en los hechos. Vaya, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante la observación para verificar, para identificar estos cambios, ¿ok? Y dentro de los cambios podemos reconocer distintos tipos de cambios. Un tipo de cambio sería el impacto que están teniendo las acciones que realizan los supervisores, los directores en su escuela o en sus zonas. La cantidad o la frecuencia con la que realizan estas acciones. Entonces, un instrumento nos ayudaría a visualizar eso. En su momento, las instantáneas, bueno, todavía muchos supervisores, muchos de ustedes lo utilizan porque consideran que es una herramienta que te ayuda a visualizar con flashazos lo que hace un profesor. Sin embargo, las instantáneas no sirven para todo. O sea, no es que pueda llevarme las instantáneas a un consejo técnico, no, porque está hecho el instrumento para un escenario y ese escenario es el del aula. ¿Sí? Entonces, tendré que construir otros instrumentos que me sirvan para otros escenarios. Espero estarme explicando con esto, porque no se trata de utilizar un mismo instrumento para todo, porque estaríamos llevando ese instrumento a situaciones en las que no nos aportaría la información que sí nos aporta en donde fue hecho, para el cual sí fue diseñado. ¿Ok? Bueno, un tercer elemento fundamental, tener un responsable de recolectar e integrar la información de cada meta. Puede ser uno o un equipo que se haga responsable. ¿Sí? No es muy útil contar con demasiada información si no la clasificamos, si no la organizamos. Mire, ustedes y yo sabemos lo que significa tener un escritorio lleno de documentos, en donde levantas uno, levantas otra hoja y levantas otra cosa y de repente no sabes en dónde están lo que necesitas en un momento. Contar con un equipo responsable que les ayude a hacer esto es fundamental. Y por último, cuarto elemento, establecer una frecuencia con la que ustedes van a monitorear las metas. El monitoreo de metas, y aquí viene una frase importante, debe hacerse lo suficientemente espaciado para dar oportunidad de ver cambios. ¿Ok? Aquí uno de los propósitos del monitoreo de metas es ver cambios, pero si lo vas a observar a diario o vas a monitorear cada 3 días y la persona o el grupo o la escuela o la zona necesita más tiempo, probablemente te estés desgastando en hacer monitoreos que por la cantidad o la frecuencia con lo que estás haciendo no vas a visualizar el cambio como tú esperarías. Y esto te puede generar frustración, ¿ok? Y lo convenientemente frecuente para tomar decisiones sobre el plan de mejora. O sea, ni tan espaciado, ni tan seguido, ¿sí? Lo suficientemente espaciado para dar oportunidad de ver los cambios y lo convenientemente frecuente para tomar decisiones sobre el plan de mejora. Es decir, necesitamos ser prudentes en el monitoreo de metas, ¿verdad? Y saber identificar cuándo lo que tú vas a monitorear, la acción que vas a monitorear, te permitirá ver un cambio. Y cuándo no, cuando ni siquiera sería conveniente, porque cuando se abusa del monitoreo de metas, puede generarse un sentimiento de acoso hacia las personas. Ay, es que yo no sé por qué viene mi supervisor o supervisor cada 8 días y apenas llevo 2 sesiones trabajando los proyectos, ¿no? ¿Qué querrá? Algo estoy haciendo mal. Entonces las personas empezamos a construir ideas por un monitoreo que no ha sido o no está siendo el adecuado. Entonces aquí sí es muy importante tener mucha prudencia
en cuanto a la frecuencia con la que es importante hacer este monitoreo. Aquí voy a pasar a una segunda actividad, porque estamos hablando de las evidencias, ¿verdad? Si las evidencias nos aportan información. Yo quisiera preguntarles, ¿qué evidencias se podrían recabar en? Y voy a poner los 3 escenarios, las 3 actividades que mencioné hace un momentito. Voy a compartir nuevamente la pantalla y aquí viene la pregunta. ¿Qué evidencias se podría recabar en una sesión de consejo técnico de zona? Piensen en sus consejos técnicos de zona, en donde se analice la información de cada zona y se identifiquen focos de trabajo. Ustedes hacen estas actividades. ¿Qué evidencias podrían recabar en una de estas sesiones en las que ustedes participan? A ver. Es estas sesiones de diagnóstico, en pocas palabras, ¿verdad? En donde están reflexionando, analizando la información que tienen y juntos están determinando cuáles son las áreas o los aspectos más importantes a atender. Veamos. La bitácora de la reunión, claro, por supuesto, esa es una primera evidencia básica, ¿verdad? Los acuerdos y los compromisos que se generaron, por supuesto. Muy bien, el intercambio que se dio en esas sesiones, absolutamente. ¿Cuáles son los indicadores de logro que se plantearon? Los concentrados de información, nos pone por aquí alguien, las actividades realizadas, los forms, las actas de sesión, también hay quien nos coloca aquí, el clima escolar, bueno, no sé cómo podríamos ver el clima escolar como evidencia, pero podríamos tener como evidencias de cómo está el clima escolar, algún testimonio, ¿verdad? De un maestro, de un directivo, de un supervisor, de cómo lo está sintiendo, etc. Ok, los focos de trabajo que se están estableciendo, claro, esa podría ser otra evidencia. Los productos de los consejos técnicos escolares, en donde los directores los llevan al consejo técnico de zona y comparten lo que están haciendo sus maestros, por supuesto, podría ser también otra evidencia, ¿verdad?, de este espacio de análisis de la información y de construir focos de trabajo. Los resultados estadísticos que han obtenido las escuelas a partir de las evaluaciones externas e internas en la zona, en el sector. Algunas fotos nos dicen por aquí también, los forms que se han compartido con los directores, con los maestros. Bueno, pues miren, vaya, ahorita que lo estamos analizando, se nos ocurren 1000 cosas que pueden ser evidencias y está muy bien, está perfecto. Ahora yo le preguntaría a usted, pero ya para su reflexión personal, cuando usted realiza estas sesiones, así sea en el sector o sea en la zona, ¿cuáles de toda esta cantidad de evidencias que están mencionando son las que considerarían más relevantes? Pero más relevantes no solo por la información que aportan, sino porque esa información te brinda una visión de la meta, del avance que estás teniendo hacia la meta. Y recordemos cuál era la meta: aplicar estrategias colaborativas en el proceso de elaboración del PAE. Eso significa que no cualquier evidencia nos va a servir. Tenemos que hacer una selección de evidencias de acuerdo a la meta. Y aquí les planteo algunas ideas que nos pudieran servir, que hay que cuestionarnos, ¿eh? O sea, no significa que lo sean. Más bien tendríamos que reflexionar si lo son o no lo son. Miren, arriba está la meta. Ahí está para que la recordemos. ¿Okay? Tenemos en la columna de la izquierda las acciones que acabamos de mencionar. Y abajo a la derecha tienen ustedes las evidencias. Las voy a leer para que analicemos qué opinan ustedes. La bitácora de la reunión de análisis de la información sería una evidencia pertinente que nos permita ver si estamos avanzando hacia la meta. Yo les preguntaría, aquí en el chat, compártanos por favor. El listado de focos de trabajo establecidos por los equipos de supervisión nos aportarían información para ver si estamos alcanzando la meta. Eso en la acción 1, en las sesiones de trabajo para el análisis de la información y detección de focos de trabajo. En la acción 2, en los talleres para trabajar la metodología del PAE.
Tener un avance del PAE construido durante el taller sería una evidencia que nos permitiría ver si estamos avanzando hacia la meta. ¿Qué opinan ustedes? En la tercera acción, las sesiones de intercambio de experiencias relacionadas con la elaboración del PAE, que hace rato decíamos que en muchas de sus zonas lo han hecho, ¿verdad? Tener una ficha descriptiva del proceso de elaboración del PAE presentado en las sesiones de intercambio por cada zona nos ayudaría a visualizar si estamos alcanzando la meta, si estamos avanzando hacia allá. Ahí están mis preguntas, a ver qué opinan ustedes. La pregunta clave es, ¿estas evidencias nos brindan información para visualizar un cambio, un avance hacia las metas? Esa es la pregunta de fondo. Nos dice la maestra Gloria que todas son necesarias. A ver, maestra Gloria, compártanos un poquito su reflexión, si es tan amable. Maestra Gloria Gutiérrez. A ver, a ver si puede activar su cámara y le voy a dar aquí permisos para que active su micrófono. Maestra Gloria, ¿nos puede compartir su reflexión? Porque me pareció muy interesante. Nos dice usted que todas son necesarias. ¿A qué se deberá eso, maestra Gloria? Adelante, si gusta activarle ahí su micrófono. Adelante, le ¿Sí? escuchamos. ¿Ya? Ok. Sí, para mí todas son necesarias porque todas nos llevan, nos encaminan a obtener un logro en los resultados que obtengamos de la zona. Eh, bueno, es lo que yo realmente incluso todo eso hago, por eso y todo lo considero importante, porque todas me dan pauta a construir y pues a ver resultados. Eso, muy bien. Muchas gracias, maestra Gloria. Perfecto. Aquí también ya están surgiendo algunos otros aportes que todas son necesarias. La bitácora es la que nos dará la información necesaria, nos dice, son buenas estrategias para mejorar y se aplican como evidencias de trabajo. Recordemos que este ejercicio que estamos haciendo, lo estamos haciendo desde una visión, por ejemplo, del sector, ¿no? En donde los equipos de supervisión están trabajando su PAE, ¿sí? Y dentro de esa construcción de su PAE, en el sector se identifica que es necesario o fortalecer las estrategias colaborativas. Desde esa perspectiva estamos analizando estas actividades. Nos dice la maestra Janet, necesitamos instrumentos que permitan medir el avance en función del indicador. Aquí ya nos está planteando algo específico la maestra Janet, ahorita vamos a avanzar hacia allá. Ahorita estamos todavía en el plano de las evidencias, todavía no entramos a cuestiones de indicadores, solo estamos preguntándonos si las evidencias son pertinentes, nos brindan información para visualizar el logro de esta meta. Nos dice la maestra Lourdes Macías Trejo, nos dice, no son suficientes porque se habla de estrategias colaborativas, lo que se escribe muchas veces dista de lo que se hace. Maestra Lourdes, me llama la atención su aporte. ¿Podría compartirnos un poquito más, por favor? Maestra Lourdes Macías, si gusta activar su cámara, su micrófono también para que le veamos y le escuchemos. Adelante, maestra Lourdes. A ver si gusta activar su cámara nuevamente. No puedo activar la cámara. No se Buen día. preocupe, aquí le escuchamos. A ver, compártanos un poco su reflexión, maestra Lourdes. Es que, bueno, aquí a mí me llama la atención que hablan de estrategias colaborativas y eso implica pues la participación activa de quienes estén integrando los colegiados. Y muchas veces lo que ocurre es que se delega el trabajo a quienes participan más y lo que se pone en la bitácora pues también tiene mucho que ver con quien la realiza. Entonces, a mí me parece que algo que pudiera permitirnos un análisis más detallado de estas estrategias colaborativas tendría que ver incluso con la grabación de las mismas sesiones, porque eso evidencia mucho lo que hacemos o dejamos de hacer. Y eso impacta mucho a los asistentes cuando analizamos nuestro desempeño, ¿sí? Entonces, esto es como algo que a mí me llama la atención, ¿no? Que se pretenda medir una estrategia colaborativa a través de algo por escrito. O sea, me parece que es un poco disonante. Ese es mi punto de vista. Gracias.
Muchas gracias, maestra Lourdes. Es que usted pone sobre la mesa, por eso me llamó la atención su aporte, porque pone sobre la mesa qué tanto estas evidencias le permitirían, por ejemplo, a un jefe de sector visualizar en las zonas que tiene a su cargo el cómo se están implementando las estrategias, ¿verdad? No sé si estas evidencias tengan el alcance de mostrar ese proceso de aplicación de las estrategias colaborativas. Entonces, por eso me llamó la atención. Ahorita no se trata de decir si está bien o está mal, más bien estamos provocando en este momento una reflexión sobre las evidencias, ¿verdad? Porque este ejercicio es el que necesitamos hacer con nuestros colegiados, ¿ok? Bien, la maestra Rosalinda nos comparte también aquí, dice que son importantes todas, pero algunos más en ciertos momentos. Maestra Rosalinda, aquí antes de dar la mano al maestro Armando, maestra Rosalinda, no sé si quiera abundar un poquito sobre esto, porque me llama la atención cómo usted plantea que son importantes todas, pero los momentos también lo son. Maestra Rosalinda, si gusta activar su micrófono, por favor, para Y verle y buenos escuchar. días. Adelante. Considero que son importantes todos, pero hay que ver que de acuerdo al momento hay que utilizar ciertos instrumentos. Gracias. Muchas gracias, maestra Rosalinda. Muy bien. Y esto habla de que el PAE, visto más allá de una entrega, no más allá de una cuestión administrativa únicamente, ¿no? Que sí, ciertamente es un documento que se requiere entregar a un área de la Secretaría para que haya también una evaluación, una revisión, etcétera, pero el fondo del PAE y del PAS está en cuanto a la mejora de las prácticas. Por eso es algo dinámico, algo vivo, algo que requiere un análisis constante. Maestro Armando, tiene usted la manita levantada. Si gusta activar su cámara y yo le doy permisos para activar su micrófono y le escuchamos. Compártanos, por favor, un poco su reflexión sobre este tema de las evidencias. Adelante. Buenos días, compañeros, compañeras. Gracias, maestro, por darme esta oportunidad de expresar algunas inquietudes. El hecho de levantar la mano es por la necesidad de que he planteado algunas preguntas muy precisas y no he encontrado respuesta. Por eso el atrevimiento. En el diplomado pasado, yo compartí mi preocupación de que en qué momento se iba a dar la retroalimentación a los compañeros. Por ahí se compartieron dos experiencias. Una mencionó que fuera del horario de trabajo, otra persona mencionó que en los consejos técnicos escolares, pero nunca nos han compartido los resultados de esas propuestas. El día de hoy, y aquí tengo en mi mano la agenda, dice título de la actividad, evaluación de las acciones de las propuestas para recolectar información mediante la observación. Esa es la actividad. Y por ahí se arrancó con el tema del monitoreo de las metas. Y después abordamos aspectos de elaboración de las metas. En sí, la verdad, no me queda muy claro, ¿sí? Se comparte mucha información, pero no me queda claro en sí el tema del día de hoy, monitoreo de las metas, elaboración de las acciones, e inclusive muchos compañeros por ahí aportaron fuentes que van enfocadas al diagnóstico. Se supone que el diagnóstico es una etapa ya pasada y que estamos en la valoración de las metas. En sí, la verdad que, discúlpenme la expresión, pero hay muchas confusiones. Gracias por su tolerancia. Gracias, maestro Armando. Sí. Qué bueno que comparte esta inquietud, me parece. Dejamos de escuchar. ¿Algún problema con tu audio? No. Veamos qué está Ya. sucediendo. ¿Ya me escuchas? Ya. Ahí está. Gracias. Muy bien. Bien, cuando hablamos de monitorear las metas, necesariamente tenemos que hacer una valoración, un análisis de las acciones, porque las acciones son las que nos permiten tener evidencias
para ver si las metas las estamos logrando. Las metas no se monitorean o evalúan en sí mismas, sino que requiere que haya un proceso, un actuar para verificar si las estamos alcanzando o no. Ahora bien, estas acciones cuando nos permiten generar evidencias, y estas evidencias nos aportan información para visualizar si estamos avanzando, es decir, que las acciones están teniendo un impacto, que están ayudando a transformar o a abordar la necesidad que tenemos planteada desde un principio, entonces eso significa que las evidencias realmente son de utilidad para nuestro equipo de supervisión. Pero como comentan muchos de ustedes acá, necesitamos tener criterios para seleccionar las evidencias que realmente permitan visualizar el avance frente a la meta. Porque como decía la maestra Rosalinda, puede ser que escribamos una cosa en los documentos, pero lo que esté sucediendo no necesariamente corresponda a eso que escribimos. Entonces, sí se requiere que las evidencias, en la generación de las evidencias haya congruencia entre lo que se muestra como evidencia y lo que está sucediendo realmente en las escuelas, ¿sí? Lamentablemente, la cultura de la simulación se ha apoderado de muchos rubros en el mundo y uno de ellos ha sido la educación. ¿Cómo hacerle? Y este es un planteamiento que tiene que surgir desde la cabeza del sistema, que somos ustedes y nosotros como equipo en la Secretaría de Educación. Desde arriba, desde el jefe de sector, desde el supervisor, necesita combatir la simulación presentando evidencias que realmente muestren que el colectivo está avanzando, que realmente nos aporte. Y creo que en muchos de sus comentarios en el chat van en esa línea, ¿verdad? Que las evidencias, si realmente permiten mostrar el proceso que está detrás de la meta y del objetivo, lo que se quiere alcanzar, entonces las evidencias pueden ser de utilidad. Y para ello, la observación es una técnica que proviene de la investigación educativa y que es parte de nuestro actuar, ¿no? De quienes trabajamos en esto de la educación, utilizamos con mucha frecuencia la observación, pero llevar la observación al plano de una técnica de investigación es otra cosa. No se trata únicamente de ir a la escuela y así como si tú pudieras observar todo lo que está sucediendo, emitas juicios o críticas o opiniones de lo que están haciendo los demás. Eso no es llevar la observación al plano de la investigación educativa. Y aquí les planteo una pregunta. ¿Qué aspectos observables de la labor del equipo de supervisión permite identificar cómo aplica estrategias colaborativas en la elaboración del PAE? Y yo les plantearía esta pregunta para ustedes mismos, para ustedes, maestras, maestros, supervisoras, supervisores, jefes de sector. De lo que ustedes hacen en su labor cotidiana, ¿qué sería observable? ¿Qué cosa observable, qué situación observable permitiría identificar cómo aplicas estrategias colaborativas? ¿Sí? No en un documento que alguien diga que lo haces, no. ¿En qué cosas observables, en qué momentos, en qué acciones tuyas podrías verificar que estás aplicando estrategias colaborativas? Eso es lo complejo de nuestra labor, colegas. Lo complejo de nuestra labor es llegar a este punto fino. Porque sí, la bitácora de las reuniones nos aporta información, pero yo me preguntaría si lo que está en la bitácora refleja el proceso colaborativo. Si la respuesta es sí, vale, es una evidencia pertinente para monitorear esta meta. Pero si la bitácora de la sesión del Consejo Técnico de Zona no tiene ningún elemento que nos permita visualizar cómo se está dando la colaboración, entonces, para efectos de esta meta y de esta necesidad, esa evidencia no nos aportaría gran información. ¿Ok? Entonces, ahí está el criterio de análisis de las evidencias. Bueno, para responder esta pregunta necesitamos plantearnos un criterio de observación. Ya el doctor Raúl en la sesión anterior nos hablaba de los criterios de observación, si ustedes lo recuerdan.
Si no, bueno, pues está dentro de la plataforma del seminario, ahí está la grabación, el manual, el módulo 1 se enfocó, entre muchas cosas, en los criterios de observación. Pensemos que nuestro criterio de observación es aplica estrategias colaborativas para elaborar el plan de asesoría y acompañamiento de la zona. Jefas y jefes de sector, aquí sí paren las antenitas, por favor, porque esto va a ser para ustedes, así digo, para todos, pero en especial para ustedes, ¿vale? Va con destinatario, con dedicatoria prácticamente. Bueno, si este es su criterio de observación en sus consejos técnicos de sector, entonces tendrían que plantearse esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué aspectos observables de los equipos de supervisión de su sector permiten identificar cómo aplicar estas estrategias colaborativas? Y aquí a todos les plantearía la misma pregunta. ¿Cuáles creen que serían los aspectos observables que nos permitirían verificar que se está trabajando de manera colaborativa o que se están aplicando estrategias colaborativas? Aquí me voy a avanzar. Aquí está. Vamos a ver. ¿Qué aspectos observables de la labor del equipo de supervisión a ustedes, jefes de sector, o a ustedes mismos, supervisoras, supervisores, les permitiría identificar cómo aplican estrategias colaborativas en la elaboración de su PAE? A ver. Perfecto. El tipo de comunicación que establece con su colegiado de directores. Excelente, excelente. Aquí ya nos está dando un indicador. Raúl, felicidades porque la sesión anterior, aquí ya nos muestra aquí un colega que tuvo efecto positivo. Muy bien. La escucha activa, el trabajo en equipo, muy bien. Que propone acciones y metas, el acompañamiento en las visitas, la capacidad de diálogo, por supuesto, ¿no? Y imagínense que la capacidad de diálogo se pueda ver en la bitácora de los focos de trabajo que se establecieron ahí entre los equipos de supervisión. Sería una evidencia magnífica, excelente evidencia, ¿no? El diálogo que se establece en las reuniones, si eso está en la bitácora de la reunión del consejo técnico, excelente, nos puede ser de gran utilidad, porque esa información nos ayuda. El diálogo con el docente, la observación de su práctica, por supuesto. Ok, los indicadores educativos de la zona, nos dicen por aquí. El intercambio reflexivo con el equipo de directores. Claro, si dentro de las sesiones hay un ejemplo, una experiencia de intercambio con directores, también es una información muy pertinente. El diálogo y la dinámica del colegiado, los monitoreos enfocados hacia toda la comunidad, el clima laboral, el diálogo y la retroalimentación positiva. Es decir, si efectivamente, también si hay ese análisis, ¿verdad? De cómo se hizo, cómo se construyó el PAE. Cuando realizamos la retroalimentación y fomentamos la autoevaluación de las acciones. Claro, si dentro de esta sesión de intercambio de experiencias se comparte cómo se dio la retroalimentación, esa información es oro puro para ver qué tanto en nuestras zonas estamos caminando hacia la meta. El trabajo colaborativo y la empatía con las dificultades presentadas, la participación y análisis de las propuestas de los compañeros, por supuesto, también. Si dentro de la bitácora de esas sesiones de talleres en donde se trabaja el PAE, ustedes recaban las experiencias, las propuestas de los compañeros, ese documento también sería muy pertinente para monitorear la meta, ¿ok? Entonces estamos viendo que si bien no cualquier evidencia es pertinente para monitorear una meta, para incluso valorar una acción, el impacto de la acción, lo más importante será visualizar si en cuáles de esas evidencias podríamos nosotros constatar que se está realizando ese cambio, ¿verdad? Y para ello, no necesariamente tendríamos que estar en las aulas de los maestros. Porque eso a mí me lo han preguntado supervisoras, supervisores, jefes de sector, dicen, y así textual, es que la supervisora, una jefa de sector que me lo compartió en un seminario anterior, es que la supervisora se enoja
porque yo voy a sus escuelas porque dice que yo estoy invadiendo su trabajo, ¿no? O supervisores que me han dicho, es que hay unos directores que no quieren que yo vaya a sus escuelas porque dicen que yo le estoy haciendo a un lado su trabajo de gestión. Bueno, creo que al final eso es más un tema de egos, más que de una cuestión académica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tanto los supervisores como los jefes de sector, si bien la observación en campo, in situ, en la práctica es importante, claro, eso es fundamental, pero no es la única manera de trabajar la observación, ¿verdad? También al observar al equipo de supervisión en cómo se da la dinámica en los consejos técnicos de zona, a los directores, cómo se da la dinámica en los consejos técnicos de zona también, cómo se da la dinámica con los profesores en los consejos técnicos escolares. O sea, también son otros espacios que podrían servirnos, pues, de mucho como evidencias para poder visualizar el impacto que se está teniendo, ¿verdad? ¿Se está viendo mi pantalla nuevamente, lo de Menti, Raúl? Gracias. Bueno, ok, ya para ir aterrizando esta sesión y ya irnos acercando hacia el cierre de la misma. Cuando hablamos de aspectos observables, tenemos que poner el énfasis en lo que queremos lograr en nuestro PAE, en nuestro PAS, en el objetivo y consecuentemente en la meta derivada del objetivo. Recordemos que entre objetivo y meta hay acciones. Es una triada que no podemos separar. Siempre, siempre en todo proyecto, el objetivo y la meta están enlazadas por las acciones que se desarrollan. Si no hay acciones, no se puede visualizar si estamos alcanzando una meta. Pero si no hay objetivo, las acciones pueden estar en muchos sentidos y perder el impacto del proyecto. Entonces, en la congruencia, la lógica, la relación entre estos tres elementos es indisoluble, como lo dicen los químicos, ¿verdad? Allí en ciencias. Bueno, tenemos aquí las tres actividades que mencionábamos hace rato. La sesión de análisis y detección de focos de trabajo, los talleres para trabajar la metodología del PAE, del PAS, y las sesiones de intercambio. Con el doctor Raúl hablaban de construir indicadores de observación. Sería muy importante que para cada una de las acciones se tuvieran indicadores de observación. Esto significa que todas y todos nosotros necesitamos aprender a diseñar indicadores, ¿sí? Y no se trata de casarnos, es que debe ser la rúbrica para todo. No, no, espérame. Todavía no estoy hablando de si rúbrica, lista de cotejo, escala de estimación o registro, no. Estoy hablando de indicadores de observación. Porque un buen instrumento no es el que tiene más cuadritos o es el más difícil de hacer, no. Es el que tiene indicadores de observación claros, alineados a la meta, alineados al objetivo y que en las acciones se pueden observar. ¿Ok? Bueno, y cada indicador tiene un verbo, más un objeto del verbo, más una condición o el cómo se puede observar esa acción. ¿Ok? Y aquí les presento algunas ideas y con esto vamos cerrando la sesión del día de hoy. Veamos en una sesión de análisis y detección de focos de trabajo qué indicadores pudieran acercarse a proveernos de información sobre cómo se están trabajando las estrategias colaborativas en los equipos de supervisión. Vean el indicador 1. Promueve el análisis de los resultados de las pruebas internas, el índice SAE y los indicadores educativos mediante preguntas guía que facilitan la discusión en equipos de trabajo. ¿Sí? Entonces, el promover el análisis de estos resultados no es nada más decir, sí, vamos a analizarlos todos, hablen. No, es que además se tiene algo con qué organizar ese análisis. ¿Y cómo se hace? Con preguntas guía. Esto puede cambiar, pueden ser preguntas guía, pueden ser criterios establecidos, pueden ser pautas de trabajo, puede tener otros nombres. Lo importante es que se diga cómo se pretende que se haga esta promoción del análisis de resultados. Segundo indicador, diseña. ¿Quién hace esto? El equipo de supervisión, no los directores, el equipo de supervisión, porque es el que está organizando esta actividad dentro de su PAE. Diseña herramientas para clasificar los focos de trabajo identificados en cada una de las zonas escolares.
a partir de la discusión y el análisis colaborativo. Aquí está la colaboración, pero no es una colaboración en donde ahí pónganse a trabajar todos en equipos y a ver qué sale. No, 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 no. Es trabajar de manera colaborativa e implica contar con los insumos necesarios para que la colaboración funcione. ¿Y cuáles son esos insumos? Que el equipo de supervisión diseña estas herramientas para clasificar los focos de trabajo. Y no tienen que ser herramientas muy complicadas, un cuadro comparativo, una lista, un diagrama, vaya, un esquema que ayude a clasificar los focos de trabajo. Y sobre eso se genera la colaboración. ¿Okay? Un tercer indicador, coordina la elaboración de pautas de trabajo común a partir de los focos de trabajo identificados de manera colegiada. Y con estos tres indicadores, solo con estos tres, ya tendríamos nosotros una herramienta para visualizar si el equipo de supervisión en sus consejos técnicos de zona o en estas sesiones de análisis y detección de focos de trabajo están promoviendo la colaboración, pero una colaboración no nada más de sentarse por equipos y hablar, ¿eh? No, una colaboración orientada por unos instrumentos, por unas herramientas, coordinada a partir de unas pautas de trabajo común en donde se promueva con preguntas guía. Y esto significa que antes de hacer esta sesión de análisis y detección de focos de trabajo, el jefe y la jefa del sector tendrá que ponerse de acuerdo con sus equipos de supervisión para ver cómo se va a promover las estrategias colaborativas. O sea, no es, yo ya hice mis indicadores y llego a mi sesión de análisis y se los saco ahí de sorpresa. No. Se comparten antes de, se construyen con ellos, porque estos mismos indicadores a los equipos de supervisión les van a servir como una orientación para hacer estas sesiones de análisis y detección de focos de trabajo, ¿ok? Esa es en la primera actividad. En la segunda, en los talleres para trabajar la metodología del PAE. Vean indicador 1. Plantea casos o situaciones que requieren de la discusión y análisis en equipos para la búsqueda de soluciones creativas y proactivas. Recordemos que una característica de un taller es que todos reflexionan, analizan, comparten, discuten y generan propuestas de solución, productos, procesos nuevos, creativos. Llegar a un taller para que alguien me exponga solamente la metodología del PAE y no la trabajemos, pues no es un taller, eso sería una conferencia, ¿no? Entonces, plantear casos o situaciones que requieren esto nos ayudaría a buscar soluciones creativas y proactivas, ¿verdad? Ahí está un primer indicador para un taller para trabajar la metodología del PAE. Indicador 2. Genera espacios para recuperar los conocimientos previos, dudas e inquietudes sobre los elementos que integran el PAE en un ambiente de confianza y apertura al diálogo. Vean, la característica, el cómo, un ambiente de confianza y apertura al diálogo, en donde es el que piensa diferente se calla. No, 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 pues eso no sería un ambiente de confianza ni de apertura al diálogo. Necesitamos abrir esta posibilidad de expresar nuestras inquietudes, nuestras inconformidades incluso, pero no, que no se queden ahí, sino también que se recuperen los conocimientos y que se haga una propuesta que funcione en las zonas. Y un tercer indicador, coordina actividades colaborativas para diseñar objetivos, metas y acciones del PAE. Vean, aquí en el taller no se dice, ahí miren, aquí están los objetivos, están las metas y están las acciones. Ahí les encargo que todos las hagan. No, eso no sería un taller, eso sería una imposición, ¿no? Más bien, en el taller se coordina de manera colaborativa para que se haga una construcción en equipos, considerando los elementos metodológicos establecidos por la SEC, ¿no? Entonces, si estos tres indicadores los compartimos con los equipos de supervisión, los jefes de sector los aplican con sus equipos de supervisión, ya estaríamos dando como las pautas de cómo tendría que trabajarse la colaboración en un taller de este tipo. ¿Sí? Entonces, tendríamos la posibilidad de evaluar si el taller funciona, si el diseño del taller es adecuado, es pertinente o si no lo es. Tercer escenario, tercera acción.
sesiones de intercambio de experiencias para la elaboración del PAE. Ustedes comentaban que incluso en sus zonas han organizado estas sesiones, ¿no? En donde comentan los equipos de supervisión cómo le hicieron en ciclos anteriores. Perfecto. Veamos los 3 indicadores que les propongo. Primer indicador. ¿Quién hace esto? Recordemos, el equipo de supervisión. ¿Okay? Organiza la presentación de las experiencias utilizando preguntas, afirmaciones o alguna herramienta didáctica mediante una dinámica reflexiva y colaborativa. ¿Ok? Entonces, la sesión de intercambio de experiencias es una sesión organizada con unas herramientas didácticas para que funcione el intercambio. Pero esto se hace en una dinámica reflexiva y colaborativa. Aquí no se muestra si alguien lo hizo mal o lo hizo bien. Aquí se comparte todo y se obtienen también cosas a mejorar. Indicador 2. Utiliza lenguaje asertivo, positivo y abierto al invitar a participar a los asistentes durante la sesión de intercambio de experiencias, considerando su función y la dinámica de trabajo de cada equipo de supervisión. Hace ratito hablaban de que el lenguaje, el diálogo, es un elemento clave para ver cómo se promueve la colaboración. Pues por supuesto. Imagínense una sesión de intercambio de experiencias en donde el diálogo, el lenguaje sea agresivo o sea negativo, o simplemente se critiquen las experiencias y no se dé ningún sustento solo porque a mí no me parecen, entonces están mal, ¿verdad? Pues no, esa experiencia no funcionaría. Tercer indicador, motiva la construcción del PAE desde una perspectiva dinámica, colaborativa y reflexiva. Aquí viene el término motiva, significa que hay un propósito, hay una orientación para construir el PAE desde esta perspectiva. No, imagínense un equipo de supervisión o un jefe de sector que diga, pues, ¿saben qué? Van a hacer el PAE para entregármelo. No, no importa si lo hacen o no, solamente entréguenmelo y ahí se acabó. Imagínense, ahí antes de nacer el bebé, ya se estaría haciendo un parto prematuro, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces el documento solo se convertiría en una herramienta para satisfacer el deseo de alguien, pero no para mejorar la práctica de las escuelas. ¿Sí? Y esta motivación, cuando es dinámica, cuando es colaborativa y es reflexiva, tiene mayor impacto en lo que se está haciendo dentro de las zonas y de los sectores. Ya para finalizar, cuando utilizamos la observación como herramienta para monitorear, y aquí sí voy a utilizar el término evaluación, para monitorear y evaluar, porque la observación también es una técnica magnífica para hacer evaluación de las acciones y de las metas en el PAE y en el PAS. Necesitamos 3 cosas, desde mi muy humilde punto de vista. Primera, necesitamos establecer lo que se espera mejorar. No tiene caso ir a las escuelas a observar si todo está perfecto, si no hay nada más que hacer. No, es que en mi zona todo funciona como relojito, es más, ni necesitan que yo vaya a observarlos. No, pues díganme dónde está esa zona porque necesitamos ver cómo le hicieron para llegar a ese punto, ¿verdad? Entonces, porque necesitamos para observar, establecer lo que se espera mejorar. Primera cosa. Y esto que se espera mejorar se traduce en un objetivo, se traduce en acciones y en metas a alcanzar. Segundo aspecto, generar espacios de trabajo que permitan observarlo. Por supuesto, esto es lógico, ¿no? Si yo quiero mejorar algo, si yo espero mejorar algo, me parece que sería muy lógico que tengamos que generar estos espacios para ver si esto está funcionando o no. Entonces, la visita a las escuelas se convierte en una estrategia muy importante para observar estos cambios que queremos generar. ¿Okay? Y por último, y no menos importante, al contrario, creo que aquí necesitamos desatorarnos juntos, contar con un instrumento o registro que facilite recabar la información del cambio. Ese es el fin más profundo de los instrumentos que ustedes están construyendo y los que estamos proponiendo en este seminario. Que los instrumentos permitan recabar la información del cambio. Del cambio. Eso es lo que queremos ver, el cambio.
¿sí? O sea, no hago el instrumento para ir a regañar a la directora o al maestro, ¿sabe qué? Es que no está haciendo como yo dije que te tenía que hacer. No, señor, es que aquí el instrumento no es para regañar a nadie. El instrumento sirve para tener información que te permita apoyar a los otros a que mejoren, a que cambie su práctica, ¿verdad? Y si esos tres elementos los conjuntamos, hacemos un paquete, se llama labor de asesoría y acompañamiento, ¿verdad? Porque tener los instrumentos, tener los espacios de observación y tener una meta, unas acciones y un objetivo, llámese PAE o PAS, es lo que nos va a acercar a que la educación en Guanajuato sea mucho mejor de lo que era hace algunos años. Y eso también dejará la muestra de su paso como supervisoras, supervisores y jefes de sector por este planeta que nos estamos acabando lamentablemente. Y ahora con el cambio climático peor, ¿no? Bueno, pues aquí está la oportunidad, compañeras y compañeros, de que su presencia en este mundo no haya sido en vano, que dejen una semilla de cambio y tienen todo para hacerlo. Bueno, pues, ¿qué aprendizajes te deja la sesión de hoy, compañeras, compañeros? Voy a dejar de compartir mi pantalla un momentito para mostrarles en Menti la última diapositiva y ya con esto estaríamos terminando nuestra sesión. ¿Qué aprendizajes te lleva, te deja o te llevas de esta sesión? Ya hasta me emocioné y creo que ya quiero llorar. Bueno, aquí yo creo que mis vecinos ya están escuchándome desde hace rato, ¿verdad? Que ya me apasioné. Pero pues creo que vale la pena, ¿no? Vale la pena ser un apasionado de la educación en esta época, en donde la falta de pasión a veces, híjole, pega duro a la educación. Veamos qué aprendizajes te deja la sesión de hoy. Y si alguien lo quiere compartir en el chat, también lo dejo abierto, no hay ningún problema. Así es, maestro Daniel, estoy totalmente de acuerdo con usted. La teoría y la realidad hay veces que están separadas, están disociadas, dirán algunos autores, ¿verdad? Pero ustedes y yo tenemos una tarea, y una tarea muy importante es hacer que convivan esos dos elementos. Porque lo que han estudiado ustedes y lo que viven, cuando somos congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos, ahí estamos aportando una gran semilla para que esa brecha que hay entre la realidad y la teoría disminuya. Porque al final, ¿quién integra la teoría y la realidad? Usted y yo. No hay más. ¿Sí? Y si imagínense que aquí estamos, ¿cuántos conectados, Raúl? 551, ¿verdad? Imagínense 551. que 551 personas, y no es un número menor, que 551 personas buscan hacer ese enlace entre la realidad y la teoría. No, o sea, ya, ¿desde cuándo ya esta sería otra cosa, verdad? Pero bueno, es un proceso y hay que empezar. Así es. La importancia de recabar adecuadamente las evidencias, eso es una tarea que vamos aprendiendo siempre, maestra María Elda. Una reflexión profunda de mi labor como supervisor. Qué bueno, de eso se trata. Creo que en su papel ustedes son autoridades educativas que con mucho esfuerzo se han ganado esa posición, ese trabajo, esa labor, esa función. Miren, tienen ustedes muchos compañeros maestros, directores que aspiran a estar en el lugar en el que ustedes están. Así, yo lo he visto, ¿sí? Pero imagínense que ustedes que ya están ahí, que tienen toda esa autoridad, toda esa investidura de autoridad educativa, la utilizan para llevar a estos colegas a un cambio real, no en el documento únicamente. El documento es importante porque da cuenta de algo, pero si ese documento está respaldado por acciones que permiten visualizar ese cambio
para avanzar hacia las metas que ustedes establecen, creo que estaremos logrando algo muy importante en nuestro país, compañeras, compañeros. La verdad es que yo estoy convencido de que nuestra labor es tan importante que no podemos decir, no me toca a mí. O sea, no podemos decir, es que culpar a otros, es que el sistema, es que los otros. No, no. Responsabilízate de ti mismo, de ti misma. Y eso va a generar también un proceso de transformación. Muchas gracias por estos aportes. Mejora permanente y eficaz, acompañamiento, la importancia del trabajo colaborativo. Muy bien. Pues les agradezco mucho sus aportes en el chat, sus aportes en Menti. Digo, leerlos ahorita sería aquí motivo de otra hora más, ¿verdad? Escuchando al maestro Silvano, y pues no, tenemos muchas cosas que hacer ahí en sus supervisiones, en sus jefaturas de sector. Pero bueno, pues la verdad estoy muy orgulloso de estar con ustedes. Yo deseo y veo que esta sesión ha sido así de mirar hacia adentro y de encontrar algunas pistas para que esto funcione mejor. El maestro Jesús Salvador tiene aquí la manita levantada. No sé si gusta activar su micrófono y su cámara para verle y escucharle. Maestro Jesús, adelante, por favor. Si gusta activar su micrófono también. ¿Está? ¿Ya me Ahí escucha? está. Listo. Solamente para disipar aquí una duda que me surge en su planteamiento, doctor. Claro. Usted plantea como meta del PAE, en este caso para, para observar el avance de las zonas o de las escuelas, una meta de monitoreo. Y me parece muy apropiada si uno quiere ir a observar el avance que se esté dando. Sin embargo, no creo que sirva como una meta del PAE en sí, porque recordemos que el PAE se construye posterior a la construcción de los PEMSE. Es decir, no estaríamos en condiciones de hacer algo como esto desde el principio. Me parece muy útil, una vez que ya están diseñados los PEMSE, pues plantearse metas con estos indicadores muy atinados que usted nos presenta para darle seguimiento a ciertas acciones o ciertos planteamientos de las escuelas en este caso. Es decir, para mí, estas metas serían una acción dentro de las metas de mi PAE. No sé si sería esa la idea. Muchas gracias por compartir esta inquietud. Está muy buena para ubicarla, ¿no? En el contexto. Muy bien. Al iniciar la sesión yo comentaba que íbamos a trabajar un ejercicio, un análisis de una meta, de un PAS, en donde de un jefe de sector trabajaría con sus equipos de supervisión. Entonces, por eso está planteado, pero desde ese plano del PAS, ¿verdad? ¿Qué tendría que hacer el equipo de supervisión para trabajarlo con sus directores? Podríamos traducir esto, pero no al PAE, sino al PEMSE, porque entonces los equipos de supervisión estarían monitoreando las metas de los PEMSES de sus directivos escolares. Entonces, nada más que bueno que me comenta esto, porque creo que sí es importante nada más puntualizarlo, ¿verdad? Todo el ejercicio que hemos hecho el día de hoy es visto desde la perspectiva de un PAS, en donde dentro de un plan de sector, una de las metas tiene que ver con la implementación de estrategias colaborativas en el proceso de construcción de los PAES. Entonces, desde esa perspectiva está planteado, que también se podría utilizar, es decir, lo adecuamos para trabajarlo del equipo de supervisión hacia los directores. Y una segunda cosa que me pareció muy atinada que mencionaba el maestro Jesús. La pregunta que yo quisiera plantear es, ¿todas las metas deben de considerar aspectos observables en sí mismas? Pues la respuesta puede ser que no necesariamente todas las metas. La cuestión está en que sí, sea cual sea la meta, es muy recomendable, incluso me atrevería a decir que es necesario, cotejar si las evidencias que están entregando directores o supervisores permiten visualizar si hay un cambio. Porque de lo contrario, si no hay cambios, si no hay monitoreo de metas con cambios reales, en donde ustedes en sus visitas
no puedan recabar información de esos cambios, pues es muy fácil simular el cambio, ¿verdad? Entonces aquí lo importante será sí contar con información producto de la observación y producto de las acciones para ver si las comunidades escolares, si los equipos de supervisión están avanzando hacia esa meta establecida. Entonces, nada más con estas dos puntualizaciones, sí quisiera cerrar la sesión de mi parte. Muchas gracias, maestro Salvador. Maestro Francisco tiene la manita levantada. Si gusta activar su micrófono, adelante, le escuchamos. Bien, no sé, creo que no funciona el micrófono, alguna cosa. Bueno. Maestro Francisco, adelante. Si gusta activar su cámara también, adelante. Bueno, en primer lugar, pues agradecer, ¿no?, la oportunidad de este espacio de aprendizaje. Siempre hay, creo, márgenes para que uno clarifique mejor este tipo de procesos y tareas. Y bueno, precisamente desde la supervisión, creo que debemos cada zona y nivel contextualizar muy bien lo que nos están proponiendo para precisamente situarlo en las condiciones, en la modalidad y en los desafíos que tenemos. Necesitamos, creo yo, que con esta información sí buscar ser más estratégicos incluso. En el caso de telesecundaria específicamente, tenemos en curso, aparte de lo que es la reforma, la contextualización y, digamos, el modelo que emerge de telesecundaria a partir de ese plan. Entonces, ¿cómo hacer desde el PMC y desde este planteamiento curricular en tele para que esto realmente nos dé luz de cómo ir observando? Y más que llenarnos de cantidad, es más bien calidad, ¿no?, de lo que voy a observar y tener bien claras, más que muchas metas. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos, al menos lo voy a intentar yo, desde los planteamientos del PMC y desde este desafío curricular, qué es lo que nos va a ayudar a valorar esos avances, ¿no? Y ir orientando a los maestros ahorita desde la elaboración. Creo que el sistema que tenemos en CISPE, ya de entrada, es una herramienta que nos puede ayudar a facilitar ese seguimiento que usted nos propone. En este caso, creo que es importante también nosotros buscar esas condiciones. Yo lo que sí digo es que en el caso de los que no tenemos muchos directores técnicos, más bien no tenemos, sí, los espacios de tiempo son los con los que tenemos que aprender a jugar, porque a veces por querer hacer talleres o casos, buscar espacios, se nos complica, ¿no? Para no afectar clases, sobre todo. Y eso es algo que pues tenemos nosotros que consensar muy bien con nuestros encargados, en el caso de nosotros, para buscar o optimizar los espacios o a ver de qué forma podemos hacer para mantener un equilibrio sano, ¿no?, entre todo este asunto y no lastimar el tiempo de clase, eso de la jornada escolar. Yo le agradezco mucho, doctor Silvano, como siempre. Hay mucha claridad, mucha pertinencia, mucha elocuencia en lo que nos plantean. Gracias. Un saludo para todos. Gracias, maestro Francisco. Pues ahí nos estaremos viendo próximamente, Dios mediante, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Bueno, pues solamente comentar también que el día de mañana, martes 7 de noviembre, en la región de Dolores Hidalgo, nos estaremos viendo en el Museo de la Independencia. Todas las sesiones van a ser en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, nada más para que tengan presente el asunto del horario de 9 a 2. Ya nosotros llevamos material impreso para trabajar ahí en grupos. Haremos equipos por sectores, porque la dinámica nos va a permitir también está planeada para que haya momentos de diálogo, de discusión ahí al interior de los sectores. Además de que estaremos utilizando la misma herramienta de Menti ahí en la sesión presencial. Así que les invito a que lleven sus teléfonos, porque es muy fácil trabajar desde el teléfono. Simplemente se escanea el código que se proyecta en la pantalla e ingresan automáticamente. Entonces, si tienen lector de códigos QR en sus celulares, eso estaría genial para que puedan participar en la misma sesión presencial. Muy bien. El miércoles estaremos en San Luis de la Paz, en la delegación regional, en la carretera 110 San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo. Posteriormente, el martes 14 de noviembre, en el Instituto Lux, es un edificio de bachillerato. El auditorio se llama Salvador Quintero, en León, Guanajuato. El miércoles 15 de noviembre, en el Instituto Magno de Salamanca, estará la región de Irapuato. El jueves 9, en la Universidad Celsus, o sea, este próximo jueves, en Celaya, en la Universidad Celsus, que ya estuvimos el año pasado por ahí.
Ya estaremos cerrando, bueno, el 16 de noviembre en la región de Acámbaro. Están por confirmarnos ahí la sede, pues ya a través de la delegación regional estaremos confirmando el lugar. Y cerraremos en la región de Abasolo el lunes 27 de noviembre en la Universidad Politécnica de Pénjamo. También el año pasado trabajamos ahí. Bueno, tiene la mano levantada el maestro Refugio. Con su participación terminamos nuestra sesión del día de hoy. Maestro Refugio, adelante. Escuchamos. Gracias, maestro Silvano. Buenos días a todas, a todos los que me escuchan. Estaba viendo con atención parte de esta presentación, virtud a que no pude conectarme, pero yo sí quisiera sugerir en esta ocasión, maestro Silvano, que nos enfocáramos a un tema específico respecto a nuestro plan de asesoría y acompañamiento, ¿sí? Porque todavía, en mi opinión, no me queda claro la situación de la reforma 22 con su plan analítico y cómo ubicarlo en los programas escolares de mejora continua y obviamente que el seguimiento que debemos de dar nosotros a las escuelas. Lo digo por lo siguiente, me ha tocado ir a ver planeaciones en las escuelas y sinceramente nuestras compañeras y compañeros andan perdidos en la planeación. O sea, mi propuesta concreta para no robarles más tiempo es, ojalá que el tema que ustedes propongan sea sobre planeación, sobre la vinculación del programa escolar de mejora continua y sobre el plan de asesoría y acompañamiento que nosotros como supervisores llevamos. Esa es una sugerencia que pudiéramos enfocarnos por ahí para nosotros tener más experiencia de parte de todas y todos ustedes que me escuchan el día de hoy. Es todo, es cuanto, maestro Silvano, gracias. Maestro Refugio, le agradezco la sugerencia y el aporte. Y aquí yo también me atrevería a plantearle algo que me parece importante. Bueno, el seminario como está construido es para analizar las prácticas de observación y de evaluación de lo que hacen ustedes en su vida cotidiana, ¿no? Con respecto a las zonas y a los sectores, quienes son jefes de sector. Para este aspecto de ya poder tener elementos para valorar lo que están haciendo los colegas en las escuelas y esto, pues yo me pongo a su disposición, maestro Refugio, y a quienes, los colegas también que tengan esa necesidad, podemos, aparte del seminario, pues entablar ya alguna conversación más particular para entender la situación y pues poder apoyarles. Creo que ya son temas como muy específicos de las zonas, en donde, ¿por qué no? Poder intercambiar algunas ideas, pero ya como con base en la necesidad. Y bueno, pues aprovechando que está la maestra Taide y la maestra Ana Isabel, creo que podría ser también de utilidad pues tener algún espacio, digo, independientemente del seminario, ¿verdad? En donde podamos también colaborar y apoyarles en lo que se requiera. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana en Dolores Hidalgo, el miércoles en San Luis de la Paz y el jueves en Celaya. Un abrazo, estamos en comunicación. Ahorita subimos el video y el material a la plataforma. Un abrazo para todas y para todos. Excelente día.